Ante todo, les quiero pedir disculpas por el tono de voz que va a llevar este podcast. Apenas tengo algo de voz que recién he recuperado y por eso también me demoré en subir algún que otro pensamiento y alguna otra idea en estas últimas horas. Esto me lleva a empezar a escribirlos y a pensar a tirarlos al aire o a contarlos por ahí 2 o 3 juntos y después ir subiéndolos a medida que vayan pasando los días. Pero me volvió loco, me quemaba interiormente porque tengo 2 o 3 ideas pensadas. Se las voy adelantando. Una de estas ideas es hablar sobre Simeone y su... Simeone me aparece permanentemente en mi cabeza. Simeone me atraviesa como una cuestión, les diría, de análisis, una categoría de análisis del fútbol. Por lo que él cree representar o por lo que él quiere representar, que es esto de ganar siempre o de ganador. Pero otra categoría que me aparece es la categoría de la desaparición del 10, llevado por ahí haciendo una línea trazada entre la teoría de la evolución de las especies o de la selección natural de las especies de Darwin y justamente el entorno del 10 que lo llevó a desaparecer o extinguirse como especie. Pero todas estas ideas, que son ideas y que aún no están hechas podcast, son ideas libres, tiradas por allí, que me retumban en mi cabeza y los tengo armado como pequeñas notas en mi celular. Ninguna de ellas está tan clara como la que me apareció, como les diría, fulgurantemente hablando, si tuviese que adjetivarlo, al leer una frase de Riquelme que tiene ya unos meses, y es esta frase que o el periodismo deportivo no entendió o no quiso entender. Y lo tomaron como una frase de Román tono broma. Y no fue una frase de Román tono broma. Es una frase de Román que patea el tablero. Y voy a pasar a la frase de Román. Román dijo, esto creo que fue allá por marzo, que él baja la tele cuando ve un partido de fútbol transmitido por televisión, que él baja la tele y mete cumbia en pleno partido. ¿Qué hicieron mis colegas? O muchos de mis colegas, ya lo saben, no abarco totalidades. Cuando digo mis colegas es una parte de mis colegas y ustedes sabrán qué nombre poner, porque ni yo tampoco, yo no soy un policía de colegas, no soy una FIP que está analizando qué colegas dice y qué colega no dice como si fuese un impuesto. No, simplemente abarco una idea y no abarco totalidades. El nombre, algunos por supuesto los voy a poner, pero eso corre por cuenta de ustedes, porque de lo que se trata justamente es pensar juntos. Entonces no tengo el nombre de qué colegas, pero sí quiero decirles que el periodismo deportivo, cuando Riquelme cuenta de esto, de que baja el volumen de la tele y pone cumbia, se quedó con esto. Ah, mirá qué gracioso, Riquelme baja el volumen de la tele, no escucha las transmisiones, pone cumbia y ve el partido de reojo. No es así. Román guillotina de esta manera, Román corta de esta manera al poder de la transmisión de fútbol. Román, a partir de esta pequeña actitud, quiere empezar a pensar por sí mismo. No es que baja el volumen de la tele porque se le ocurre poner cumbia. Por otro lado, cumbia podría escuchar en cualquier otro momento. ¿Por qué durante el partido? Lo de Riquelme es patear el tablero. Lo de Riquelme es plantarse definitivamente contra el poder del discurso del fútbol. Y les voy a explicar, voy a intentar dar alguna explicación al respecto. Sonó muy feo eso. Yo no puedo explicar nada a nadie, simplemente poder tirar alguna idea al aire y que si ustedes concuerdan me lo puedan hacer saber, y si no concuerdan también, porque de esto se trata, de pensar juntos. Pequeña digresión, cuando alguien les diga digresión, que no les agregue la S, porque yo tenía un profesor que decía pequeña digresión, pequeña digresión. Cuando alguien te habla y te dice, ¿entendés? Bueno, hay soberbia ahí.
La frase correcta creo que debería ser ¿me explico? ¿Me explico pero no entendés? Bueno, entonces mi idea en este podcast es justamente decir, ¿me explico? ¿O puedo llegar a comunicar lo que pienso? De ninguna manera quiero que pienses como yo, simplemente contarte un poco las cosas que yo pienso, que yo creo, que no tienen que ser por qué aceptadas. Voy al grano porque para analizar esto de Riquelme, tomé 2 o 3 hitos fundamentales de la historia del pensamiento filosófico y que son el cogito cartesiano, el pienso luego existo de René Descartes, en latín es cogito ergo sum. Tomé algunas categorías de Kant, ahora les voy a contar por qué, un filósofo muy difícil, pero interesante, aunque si van a entrar a Kant, estaría bueno que primero entren a través de Descartes o entren a través de algún otro filósofo que les permita entender un poco más a Kant, no sé, leer algo de Aristóteles o buscar un acercamiento a Kant a través de otros autores y no tanto de Kant puramente hablando. No sé, si agarran alguna de las críticas del juicio, de la razón pura, de la razón práctica, son muy complicadas. Pero bueno, hay algunas obras de Kant que son de fácil acceso, pero siempre conviene entrarle a un autor como Kant o otro autor como Hegel, por ejemplo, a través de intérpretes de su obra. O no sé, no es filósofo puramente quien les voy a nombrar ahora, que es Lacan, pero explica muy bien Lacan muchas cosas que nos pasan en el día a día y tiene interés, o Foucault, y tiene autores que lo explican o ingresan a su pensamiento lateralmente, entonces aquellos que no entendemos podemos no entrar crudos y perdernos porque son a veces muy difíciles. Pero en este caso va a servir porque es muy fácil la categoría que yo voy a tirar sobre la mesa para explicar esta frase de Riquelme, de decir, yo bajo el volumen de la tele cuando hay un partido, pongo cumbia y no voy a aceptar que me digan quién jugó bien y por qué Boca ganó o Boca perdió. Este partido, estoy hablando hipotéticamente que Riquelme bajara el volumen de un partido de Boca, pero pueden ponerlo para River o para San Lorenzo o el equipo que quieran. La otra categoría que voy a tomar, el otro punto que voy a tomar va a ser, lo voy a sacar de un libro muy interesante que les recomiendo si les gusta la filosofía, que es La República. Y La República tiene un pasaje que ustedes conocerán mucho, lo habrán estudiado seguramente. Es un libro escrito por Platón, en el libro 7. Se les recomiendo el editorial, de Editorial Gredós. Es bastante económico el precio y está muy bien traducido. Ese libro, el de Platón, La República, el libro 7, tiene una alegoría al pasaje de la caverna que también voy a tomar para tratar de explicarme o tratar de dar mi mirada sobre lo que Román quiso decir y lo que a veces nos pasa cuando decimos algunas cosas que van contra la naturaleza del poder. Riquelme, sin querer, termina arrojando la frase más provocativa y filosófica y valiente que se podría haber escuchado en el último tiempo en el ambiente del fútbol. Y yo hago un paralelismo o trazo un paralelismo entre esta frase de Román y el cogito ergo sum o el pienso luego existo, y hago en el título, ustedes tal vez entraron al título de este podcast, cuando yo comparo la guillotina del poder. Y la idea no es mía, la idea es de un maestro de la filosofía como fue José Pablo Feynman, que en algún momento en sus geniales artículos que escribía y también en sus programas de filosofía aquí y ahora, se le ocurrió trazar un paralelismo, una línea conectora entre el momento en que Descartes dice en su discurso del método, allá por el 1660, tiene que haber sido, no recuerdo bien la frase, pero René Descartes, ustedes lo habrán visto en alguna imagen, si ahora les interesa esto, vayan a buscar a internet alguna imagen de Descartes y lo van a ver sentadito al ladito de una estufa, pensando, dudando de todo. Bueno, empieza a dudar Descartes, a dudar, hasta que en 1637, justo busqué. El discurso del método es de 1637, entonces Descartes escribe el discurso del método, duda y dice, pero atención, si yo dudo es porque estoy existiendo. O sea, si dudo es porque existo.
Y después empieza a plantear algunas situaciones hipotéticas, etcétera, etcétera, como hasta incluso la aparición de un genio maligno que le estuviese armando todo un sistema alrededor para que él dude, pero la duda metódica, esa duda central, es justamente la que lo lleva de la mano a sostener su existencia, porque dice, de algo no dudo y que yo estoy acá dudando. Lo que él escribe como frase en realidad está dentro del discurso del método. La revolución cartesiana no solamente es una revolución en el pensamiento filosófico, sino que también es una revolución en el pensamiento geométrico. Y cuando ustedes ponen un GPS para ir a ver a tu novia o a tu novio, o cuando revisan alguna coordenada, también tienen que dedicarle algo de eso a Descartes, porque en tu Waze o en tu Google Map hay algo de Descartes. Pero a mí lo que me interesa es lo que él dijo, su parte filosófica. Descartes dice que él piensa y a través del pensar existe. Cuando dice que piensa y a través de su pensar existe, está poniendo en la centralidad al hombre. Se pone él en la centralidad. No piensa porque otro lo hace pensar. No piensa porque hay un Dios que lo hace pensar. Él piensa por sí mismo, se da cuenta por sí mismo, descubre por sí mismo que está pensando, y es una forma de decir, señores, aquí estamos, pensemos por nosotros mismos y no pensemos por el televisor teológico que en ese momento era, podríamos llamar, el pensamiento de la Edad Media o la escolástica. La escolástica era lo que en la Edad Media los monjes estudiaban como método y se lo comunicaba. O sea, se venía de una etapa que yo no puedo llamar oscurantista, oscura, porque la Edad Media no fue una etapa oscura, fue una etapa de mucho crecimiento científico, pero sí era una etapa en donde si vos te ponías a decir alguna cosa en contra del poder, que era el poder de la Iglesia, terminabas quemado o terminabas excomulgado, como le pasó a Baruch Spinoza. Por eso la valentía de Descartes de decirlo en 1637 en el discurso del método, que él piensa, se pone en la centralidad y en algún punto, sin decírselo claramente, pero le está diciendo al poder establecido eclesiástico, yo pienso por mí, no pienso por ustedes. Ustedes no me van a decir lo que yo tengo que pensar. Yo voy a pensar por mí mismo. Yo voy a sacar mis propias ideas. Yo voy a razonar. No voy a recibir más una verdad que venga armada en un paquetito y dada. No. Voy a razonar. A partir de ahora pienso. A partir de ahora descubro. A partir de ahora estudio yo mismo. No voy a estudiar por una verdad dada por un libro que, no, acá no me meto con la religión, soy muy respetuoso, pero no voy a creer dogmáticamente una sagrada escritura o lo que me dicen de tal cosa. No. Descubro por mí mismo. Es una etapa muy iluminadora del ser humano, por eso se le llama iluminismo. Descartes es uno de los que lo inaugura, otros son los enciclopedistas, porque es una época en donde empieza a acumularse el saber y a discutirse el saber. Hay autores muy lindos, muy claros, como John Diderot, D'Alembert, Rousseau, Hobbes y tantos otros que son pensadores. Bueno, Hobbes un poco más adelante, pero son pensadores iluministas, son pensadores que ponen al hombre a pensar. O sea, dejan de creer que la verdad viene dada teológicamente, que la verdad me viene masticada y me viene dada desde arriba. ¿Qué hace Riquelme? Lo mismo. Riquelme le pone cumbia a la transmisión de fútbol. No quiere que haya un relator y un comentarista explicándole quién fue el mejor de la cancha. Si él es mejor o él sabe más que ese relator y ese comentarista. ¿Por qué Riquelme tiene que bancarse que le digan en un entretiempo cómo jugó Boca? Si él sabe más y él jugó en Boca. ¿Por qué tenés que bancarte vos, como Riquelme, que te venga a explicar un periodista deportivo quién fue el mejor de la cancha? ¿Por qué no arranca con un poco más de humildad ese periodista deportivo diciéndote, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, comenzamos en el entretiempo el comentario. Quiero contarles que yo creo que para mí, pero no me lo instales como una verdad teológica. Entonces Riquelme se planta frente a eso. Riquelme se hinchó las pelotas hablando en criollo. Trazo ese paralelo, quiere pensar por sí mismo, no quiere que le piensen
a la figura de la cancha, no quiere que le piensen ni le digan si el gol estuvo bueno o no estuvo bueno, no quiere que le digan si fue offside o no, quiere verlo él, quiere saberlo él, quiere estar en la centralidad y descubrirlo él, no quiere más un cura que me venga a decir qué pasó. Cuando digo cura, hablo sacerdocio periodístico deportivo. Ustedes saben muy bien que los comentarios en los entretiempos de los partidos televisados, y ahora voy a hacer una diferencia notoria entre la transmisión radial de la televisiva, son homilías de sacerdotes. Antes de salir o entrar al tema de los sacerdotes del fútbol, cierro este tema de Descartes. ¿Y por qué lo comparo con este genial ejemplo de José Pablo Feynman? Porque Feynman decía o dice en sus estudios, José Pablo, que Descartes, cuando se pone a pensar, pone al sistema a pensar, y entonces la gente empieza a dudar de todo, y entre las cosas que duda es del derecho natural divino. Y luego en el 1793, ustedes lo saben mejor que yo, 1789, Revolución Francesa, cae María Antonieta, cae Luis XVI, cae la monarquía en Francia, suben las burguesías al poder, se guillotina en 1793 a Luis XVI, se le corta la cabeza en una guillotina. Ahí hay algo del descubrimiento de Descartes. Por eso Feynman dice, René Descartes con su cogito ergo sum decapita a Luis XVI casi, les diría, 100 años después, 100 y pico años después. ¿Por qué lo decapita? Y porque pone a la gente a pensar. Entonces la gente ya no puede creer que el derecho natural divino está dado a una monarquía que vive en Versalles y que yo estoy en la Comuna de París cagándome de hambre y que estos tipos me vienen a decir que lo que ellos dicen es lo que debe hacerse y que son elegidos de Dios. No hay ninguna posibilidad que yo crea eso. Yo pienso por mí mismo, son iguales que yo, entonces basta, se terminó acá. Y Feynman hace ese paralelo y yo lo tomo. Por eso digo que al igual que René Descartes, Juan Román Riquelme le corta la cabeza, guillotina al máximo poder que es el poder de la transmisión de fútbol en la historia futbolera argentina. No hay lugar de mayor poder que el lugar de la transmisión de fútbol y sobre todo de los clásicos o de los partidos importantes. Ni así les diga, la transmisión de fútbol, no radial, ahora les digo por qué no radial. La transmisión deportiva televisada, pónganle el canal que quieran, pónganle el año que quieran, pongan los nombres que quieran. Véngame si quieren desde del 70 y pico que empezó a transmitirse en vivo. No vamos ahora, porque esto no es dedicado a uno. Esto es les diría, hay que verlo como una película. Lo que la transmisión de fútbol decía de tal jugador en tal final era lo que al otro día salía en los diarios y era lo que ustedes decían, o tu papá o tu tío decían en el bar. Eso después empezó a dispersarse un poco con la llegada de las redes sociales que discuten mucho eso, e incluso muchos periodistas enganchados a redes sociales, cuando ven que lo que dijeron no coincide con lo que está pasando en redes sociales, lo cambian. Por eso, primera conexión, yo creo que Descartes y Riquelme patean el tablero y le dicen al poder de turno que ellos no van a repetir como loros lo que el poder les dice que repitan y van a sacar sus propias conclusiones. El 9 no fue figura, podría decir uno, ¿no? El 3 lo fue. Pero la tele te está diciendo, no, el 9 la rompió. No, el 9 no la rompió. Mire, yo lo estuve viendo jugar como lo vio usted y no la rompió. Si yo pudiese hablar, pero la tele no habla, me impone. A la pasada les cuento una pequeña anécdota, también para ya pasar a Kant y a la alegoría de la caverna, linkeando con esta patada al poder o al decir de las transmisiones de fútbol de Román. Yo vivía en San Vicente, Santa Fe, y mi abuela Jacoba me llevaba a la misa los sábados a la tarde. A las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde había misa. Como yo en esa época tenía 7, 8 años, me habían llegado ya, los que tienen mi edad lo recordarán, unos fascículos que se llamaban Érase una vez el hombre. Y yo me había vuelto loco por la etapa carolingia. Érase una vez el hombre me contaba de Carlomagno
me contaba de Pepino el Breve, me contaba de Carlos Martel, ya veía caballeros y veía palacios carolingios y merovingios. Entonces para mí entrar a una iglesia gótica de la mano de mi abuela en algún punto era un juego. Era un poco meterme en un túnel del tiempo e ir a los terrenos de Carlomagno. Pero mi abuela lo veía diferente, porque yo entraba jugando a la iglesia, tenía 7 años y entraba a otra cosa. Para mí tenía la fantasía de poder ver pasar a Carlomagno con una espada y que me tocara la cabeza. Pero mi abuela iba a que le dijeran lo que tenía que pensar ahí. Yo iba a jugar, pero mi abuela Jacoba entraba a la iglesia a las 7 de la tarde pensando una cosa y se iba pensando otra. Y se los cuento más claro. En el pueblo pasaban cosas toda la semana. Tal fábrica había echado a tal persona, tal gringo no había cosechado porque se le había enfermado la mujer, le habían matado un perro a un vecino de la localidad porque se le había pasado por encima un auto en un accidente de tránsito, y uno decía que era una culpa de uno y era otra culpa del otro, y no habían pavimentado una calle a la salida del pueblo y el intendente decía que porque había llovido mucho. Bueno, todo ese quilombo en la cabeza de mi abuela llegaba a la misa y se clarificaba con la homilía del cura. El cura era Pedrito y usaba, me acuerdo, estilo José María Muñoz, micrófono con cable negro, solo le faltaban auriculares y tener algún monaguillo de campo de juego a los pies del altar de Jesús. Y el tipo daba la homilía y te pasaba por sus anteojos o su tamiz teológico lo que había pasado en el pueblo. Entonces Pedrito decía: el perro cruzó mal, el auto no tenía otra forma de esquivarlo, listo, quedaba fuera el que manejaba el auto. El intendente no tiene razón, en Cañada Rosquín llovió lo mismo y pavimentaron. Plum, lo miraban todo el intendente que estaba en la cuarta fila, el tipo agachaba la cabeza. Bonini no cosechó, no porque la mujer se le enfermó. Hay que pensar en el pueblo y hay que cosechar igual. La mujer estuvo enferma la semana pasada y sin embargo se cosechó. El sacrificio del pueblo tiene que ser en pos de mejorar, y lo miraban todos a Bonini. O sea, mi abuela salía interpretada de la iglesia. Salía con el pensamiento en la cabeza del cura que había hablado, no pensaba por ella misma. Entonces salía modificada. La verdad del cura era la verdad de lo que pasaba en el pueblo. Riquelme no hubiera ido, se hubiera levantado y se hubiera ido. Riquelme quiere pensar por sí mismo. Ese es el poder teológico sacerdotal que es muy difícil de apagar, es riesgoso de apagar, porque ahora les voy a decir con la alegoría de la caverna lo que me puede llegar a pasar a mí diciendo estas cosas, sin nombrar. Imagínense si nombrara, porque, a ver, reitero, nombren ustedes, y no es de cagón, justamente no me identifico por ser un tipo que no vaya al frente, pero no viene la pena, porque lo mío es mucho más general, es filosófico, es una película más que una foto, es hasta, me aberretaría el podcast si pongo a dar nombre y apellido. Pero sí les digo que contar y decir estas cosas es peligroso, y ya lo van a saber, o creo van a acompañarme en mi pensamiento del por qué creo que es peligroso decirlo. No es que me van a matar acá cuando salga y van a estar esperándome 2 relatores de fútbol de transmisiones importantes con una carabina 22 y me van a pegar un tiro en la nuca. Pero no tenés muchas chances de estar en el sistema. Mi abuela, que salía de la iglesia pensando de una manera diferente a como había entrado, le creía al cura. Y yo siempre pensé esto hasta que se me abrió la cabeza pensando o analizando esta situación, una vez que empecé a estudiar o a leer o a querer conocer, porque querer conocer y querer saber, la actitud filosófica principal es saber que no se sabe. Cuando se sabe que no se sabe, bueno, es fantástico.
Y para cerrar esta primera conexión entre Descartes, Román y el aparato teológico sacerdotal del poder del fútbol en las transmisiones deportivas, quiero diferenciar la transmisión de la radio a la transmisión de la tele. Porque los curas del relato televisado me cuentan lo que yo veo y me obligan a pensarlo como ellos. Me lo instalan en mi cabeza. No es que me están metiendo una pistola en la sien, pero me dicen cosas que ni siquiera me dan la chance a mí de discutirlas. El relator y el comentarista radial, y no es porque yo lo haya sido, porque hace 30 años que no relato, es mucho más humilde. El relator es mucho más, les diría, poeta. No está ahí para instalar una verdad el comentarista de la radio o el relator de la radio. Están ahí para contar algo que yo no estoy viendo. Y como no estoy viendo, están ellos. Entonces, hasta es creíble que yo necesite una interpretación de lo que está viendo por mí el comentarista o el relator de radio. Porque yo no estoy. Ahora, si yo estoy viéndolo, no tenés que por qué instalármelo en mi cabeza, la figura fue el 4, y no sé, déjame que yo lo decida, sé más humilde. Deja que yo decida si la figura fue el 4 o la figura fue el 8. No me irrites. No me obligues a tener que escuchar chistes internos o qué vino van a tomar en la cena a la salida de la final. No me des datos que vos crees que son importantes para vos y tal vez para mí no. Respetá que yo también pueda sacar mis conclusiones. Esto va para el relator y para el que transmite y comenta, o el poder básicamente de aquellas transmisiones centrales, porque no estoy hablando, atención, no estoy hablando de un Banfield Lanús, de un partido o un Central Boca, no, estoy hablando de aquellas finales donde se juegan cosas, donde se puede a un jugador llevar al cadalso, donde un jugador en una final, por lo que se diga, pasa al cadalso. Me viene a la cabeza un caso. Y yo he sido víctima de ese caso. ¿Por qué lo matamos todavía hoy a Juan Sebastián Verón? Porque el tipo se dio vuelta y le hizo seña al banco, esperá para patear un tiro libre, cuando Argentina estaba quedando eliminada. ¿Se puede testificar en contra de Verón que haya sido un cagón? ¿Que haya sido un tipo que no jugaba bien? ¿Que haya sido un tipo que quería que Argentina pierda? No. Yo soy parte de esa maquinaria que estuvo mucho tiempo castigando a Verón. ¿Que hay otras cosas de Verón que me caen horribles? Claro que sí. Tiene una supina soberbia, cree sabérselas a todas. Es un muchacho que muchas veces, cuando era jugador, tenía una relación con la prensa diferente a cuando fue o intentó ser parte del periodismo, estar dentro del fútbol. Pero esta no, Esta es injustamente endilgada, Verón. Porque yo no recuerdo quién era el comentarista o el relator que en ese momento instaló en la transmisión: mirá, Verón, está haciendo tiempo cuando Argentina no puede ganar. Entonces, ojo con esto, Ojo con este peligroso instrumento que tienen los curas, los sacerdotes, que están ahí en el poder, con el micrófono del poder, porque mandan al cadalso a cualquiera. No estoy hablando de un partido X, estoy hablando de un partido final. Di María, hubo un partido que fue insultado hace poco. Y después Di María terminó, no recuerdo si en ese partido qué, teniendo un mejor rendimiento. Digo, todos caemos en esa. Me ha pasado a mí. Yo también he sido muy crítico, alevosamente crítico de Di María. Pero he tenido la humildad de pedir perdón. Me parece que ese es otro punto también interesante. El perdón en el periodismo deportivo. El periodista deportivo no pide perdón. En su gran mayoría no totalizo. Pero bueno, volviendo al punto. Esta cosa medieval de instalación, de decir este jugó bien, este jugó mal, ponerle puntaje, ponerle 2 puntos, fracasó, le fue mal. Por eso digo que Riquelme piensa por él mismo y no que piensen por él. Y la radio es mucho más noble que la transmisión en este tipo de cosas de
de televisión, porque la radio lo único que quiere hacer es simplemente describir, contarte algo que vos no estás viendo y que si no fuese por ellos es más poético, ¿no? Es más poético. Por eso digo, esto es absolutamente subjetivo. Esto es como hablar de arte. A alguno le puede gustar más las Meninas de Velázquez o le puede gustar más la Gioconda de Da Vinci. Esto es absolutamente subjetivo. Yo creo que el relato radial es la etapa superior del relato televisivo. El relato televisivo comparado con el relato radial es al fútbol lo que el pádel al tenis. Es opinión, no agresión. El relato radial es el fútbol. El relato televisivo es el fútbol 5. El relato radial es el tenis. El relato televisivo es el pádel. Ni mejor ni peor. Diferentes. No agredo, opino. Nadie puede venir a castigarme porque yo opine esto. Y miren cómo me tengo que atajar. Porque me van a decir, pero fuiste... No me tengo que atajar. Me atajo justamente porque sé que esto es meter el cuchillo en lugares peligrosos. Yo creo que en mi idea, la transmisión de radio transmite más esencia. Me parece que nosotros somos más religiosos en el fútbol, ¿no? Tenemos un amor de camiseta, nos dejamos transportar por la voz de la radio, tiene mayor vuelo poético, más musicalidad en la transmisión. Es diferente. La transmisión televisiva es más una transmisión que si... A ver, yo tengo 2 amigos sordos. 2 amigos que uno de ellos perdió su audición en un accidente de tránsito. Entonces él me cuenta que por supuesto tiene contrató un sistema en donde tiene un software que le pone automáticamente el nombre abajo del jugador que va a buscar la pelota. Sí, algunas transmisiones lo tienen. Maravilloso. La radio no se puede hacer eso. Me lo tiene que contar y si no tendrá que ir a verlo, porque en este caso él no podría escuchar un partido por radio, él necesita verlo por televisión. Pero ojalá, bienvenido sea, que nos den la posibilidad, todas las transmisiones televisivas, de poner subtítulos. No sé si están, por ahora ya está. Me dicen, no, Ale, ya está. Bueno, que lo perfeccionen. Que no venga, si agarró la pelota Advíncula, me diga que la está agarrando el Changuito Ceballos. Que cuando la agarra Advíncula, rápido diga abajo Advíncula. Pero que no diga buen pase de Advíncula. Déjame que yo analice si es buen pase o es mal pase de Advíncula. No me vengas a decir si está caliente o frío el mate. Pará, lo tomo a 73 grados. Para vos está frío y para mí está caliente, hermano. Voy a cerrar este podcast porque me gusta tanto hablar de estas cosas que no quiero perderme con 2 puntitos más de pasada. Creo que no va el hecho de el Dios ha muerto nietzscheano o la frase Dios ha muerto de Nietzsche, porque la muerte de Dios en Nietzsche es otra cosa, es ante un Dios en silencio que no llega a darnos ningún tipo de salida. Yo tengo que tomar el toro por las astas y buscar mi propio destino. En algún punto mal interpretado esto, creo yo, por la filosofía, por algunos. No va esta frase, sí, pero mata al Dios de la televisión televisada, el mundo mata al Dios de la transmisión, Román. Voy a cerrar con 2 cosas. Voy a pasar por Kant y voy a pasar por la alegoría de la caverna para contarles por qué cuando yo hablo estas cosas estoy jugando con fuego. Kant es otro de los filósofos que nos coloca a nosotros como hombres en la centralidad. Porque Kant nos viene a decir que el conocimiento posible es aquel que yo puedo construir en mi mente, en mi razón, en mi cabeza, que empieza por intuiciones. Y la palabra intuición no tenemos que confundirla con una intuición de creo que va a pasar tal cosa. Intuición se le llama a la experiencia sensible. Empieza por una intuición. Un poco siguiendo a los empiristas ingleses, entre ellos Hume, que sostenían que todo conocimiento solo es posible a través de las experiencias. Kant
cree o sostiene que, bueno, por ejemplo, yo veo con mis ojos una intuición, una flor. Y construyo con las categorías, hay dos categorías, básicamente una especie de software por las que las paso, que son tiempo y espacio. No se puede pensar nada fuera de tiempo y espacio. Nada. O sea, no se puede conocer. ¿Cómo conozco algo fuera del tiempo y el espacio? Yo digo, este termo que tengo acá, que lo hago sonar, está en el tiempo, está en el espacio. Está en el aquí, en el ahora, en el espacio, en una mesa, en una habitación. Estoy en Tigre. Bueno, Kant dice que nosotros conocemos a través de las intuiciones sensibles y que después las construimos con ciertas categorías mentales, razonamientos, pero llegamos justamente al conocimiento por nosotros mismos. Y también dice que claro que existen algunas cuestiones en sí que él no puede o no llega a acceder, no las puede conocer a la cosa en sí. La cosa en sí él le llamaba noumeno, y a la cosa fenoménica justamente le llamaba fenómeno. Por eso la cosa en sí kantiana es esa cosa que está ahí, que después tal vez podríamos decir que la toma Freud con el ello, lo inconsciente. La cosa en sí, eso imposible de conocer, lo deja aparte. Él dice, lo que podemos conocer lo construimos nosotros, no nos viene construido. Nos pone la centralidad a pensar Kant. Está bueno porque nos pone allí en esta subjetividad interna a decir que las cosas son como las conocemos nosotros. Ahora fíjense esta conexión. Los comentaristas de las transmisiones del fútbol conocen la cosa en sí. Superan a Kant. Conocen el noumeno. Ellos me explican en el entretiempo por qué Boca pierde o por qué Boca gana. O sea, conocen la cosa en sí. El relator de la transmisión, el sacerdote del fútbol, me dice por qué erró el gol abajo el arco Batistuta. Le pegó con el pie abierto. Le pegó con el pie abierto. Sí, le pegó con el pie abierto y le pegó atrás a la pelota. Por eso se le fue arriba. O sea, no, su subjetividad construye hasta lo que pasa en sí. Va más allá del fenómeno. Me explican el fenómeno. No me lo dejan a mí. No me lo dejan subjetivar a mí, no me lo entregan a mí, no me dejan, tranquilo, Fantino, quédate en tu casa, ¿qué estás comiendo un choripán en tu casa con tu novia abrazado y con una cerveza? No lo construyas vos, te voy a explicar por qué perdió ese gol el Pipa Benedetto. Lo que pasa es que le pegó con el palital izquierdo y le entró atrás a la pelota y debería haber tirado una bisectriz. No, hermano, déjame de romper las pelotas, déjame que piense yo, que subjetive yo. Ahora bien, ¿cómo hacemos a saltar de una sociedad futbolera en la que hay que pensar según los modelos impuestos por los que mandan? ¿Cómo yo rompo las cadenas? ¿Cómo yo hago a empezar a pensar por mí mismo? Bueno, como hizo Riquelme, a discutirla. Como hizo Román, a decir no, pongo cumbia. Quien juega bien lo voy a decidir yo. Quien juega mal lo voy a decidir yo. Si este equipo juega bien lo voy a decidir yo. Si Advíncula jugó para 3 lo voy a decir yo. Si el Changuito Ceballo está jugando bien por derecha o por izquierda lo voy a decidir yo. No me lo dice más el relator ni el comentarista televisivo. ¿Por qué es peligroso decir esto para mí? No es porque me vengan a pegar, No es porque venga caminando en un pasillo, en un canal y venga un comentarista o un relator y me venga a apurar. No viene por ese lado el peligro. El peligro viene por este otro lado, que es justamente ir en contra de lo que el poder decide que vos digas y veas. Recuerden una frase de Foucault que es: toda época está asignada por lo que el discurso imperante hace decir y hace ver lo que quiere que veas. No podés ver nada por fuera de tu época. No podrías haber dicho en la etapa clásica, en Roma, no podrías haber dicho de ninguna manera que los que tenían esclavos eran asesinos, porque si lo decían, te mataban a vos. No podías ver en Roma matar a un león en un circo romano, o hacerse matar entre dos gladiadores, a ver quién lastimaba más al otro y atravesar uno con una espada, estaba bien.
estaba mal. No podías decirlo, no podías decir que estaba mal. Si vos decías que estaba mal, te mataban. Toda época hace decir lo que quiere que digas y toda época hace ver lo que quiere que veas. No podés salir de esa pecera. Por eso los tipos que salen de la época y lo dicen, yo los respeto. Por eso respeto a Descartes, por eso valoro muchísimo, por lo menos esta valentía de poder decir de Kant, y valoro muchísimo, ya sé que no es comparable, pero valoro la actitud sin creerla de Román. ¿Dónde está el peligro? Bueno, el peligro está expresado en una partecita de la República, en el libro 7 de la República de Platón, en la alegoría de la caverna. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Dónde tienen el televisor ustedes colgado en su casa? Les pregunto. Algunos me dirán, y bueno, lo tengo en una mesa. ¿Lo tenés en el medio de un living o en el medio de la cocina o lo tenés sobre un costado? ¿Dónde está el televisor en tu casa? ¿Dónde está? En una pared, me vas a decir. ¿Y dónde se reflejaban las sombras de la alegoría de la caverna? En la pared. ¿Y qué eran las sombras de la alegoría de la caverna en Platón? Las sombras que veían los prisioneros que estaban encadenados con un fórceps puesto en la cabeza, mirando desde que habían nacido las sombras de la pared, eran eso, sombras. Era conocimiento imperfecto, era conocimiento dado. La realidad estaba detrás de ellos. Platón dice, pues es tan genial y tiene tantas interpretaciones esta alegoría, pero vamos a usar el tema del peligro y ahora les cuento por qué. Y vamos a suponer, la alegoría dice lo siguiente, que en una caverna hay una serie de prisioneros que están sentados desde nacimiento, no conocen otra cosa. Escuchen, no conocen otra cosa. No es que los sentaron ahí a los 7 años. No conocen otra cosa. Están sentados ahí desde que nacieron, mirando la pared y las sombras. Entre su nuca no pueden girar los prisioneros, no pueden girar la cabeza para los costados. Solamente tienen la posibilidad de mirar adelante, mirando la pared y las sombras. Y ven sombras. Ven la sombra de un ave, ven la sombra de un hombre, ven la sombra de un caballo que pasa. Entonces el prisionero uno dice, mirá, un caballo. Oh, mirá qué linda ave pasó. La sombra del ave, la sombra del caballo. Atrás de ellos hay unas ánforas con fuego. Escuchen, ánforas con fuego. Entre el fuego y la pared, o sea, entre el fuego, su nuca, vamos a poner en línea, vamos a trazar una línea. Las ánforas con fuego. La nuca, por los tipos no pueden girar para ver que hay fuego. La pared luego, entre la nuca de los prisioneros y la ánfora con fuego, pasan tipos con figuras de madera. Pasa uno caminando entre la nuca y el fuego de las ánforas con una figura de un caballo de madera. El fuego refleja en la pared la figura del caballo de madera. ¿Qué ve el prisionero? La sombra del caballo de madera. ¿Qué cree el prisionero? Que ese es el caballo. Entonces Platón, ¿qué dice? Que el conocimiento verdadero no está ahí. Que hay que girar, hay que salir de la caverna. Esto lo expresa en algún punto, también hay un trazado con Matrix, donde le hacen ver al personaje, al protagonista, le hacen ver que, bueno, que todo lo que veía era una Matrix, una alegoría de la caverna. Platón dice, hay que liberar a los que están sentados ahí, hacerlos girar, sacarlos, llevarlos para el lado del fuego. Hay que hacer a que se acostumbren los ojos a ver el fuego, porque como están desde nacimiento sentados frente a la pared, no están acostumbrados al fuego, se van a quedar enceguecidos. Cuando saques a esos prisioneros, el segundo paso es sacarlos de la caverna. Y ahí van a ver el sol. Bueno, directamente ahí se van a quedar ciegos. Pero
a través del conocimiento, a través del estudio, a través de la mano de alguien que los ayude, que no soy yo, les aclaro, simplemente yo estoy esbozando humildemente lo casi nada que aprendí de la alegoría, pero Platón dice que esos son los filósofos y que te llevan al conocimiento. Un poco más, un poco menos. Pero hay un tema más, y es el más trágico, que Platón dice en la alegoría que el que libere a los sentados frente a la pared, los prisioneros lo van a matar. Así como lo escuchan. Que el que vaya y le rompa las cadenas al tipo que de nacimiento está mirando las sombras en la pared y le diga, che, mirá que atrae fuego, boludo, el caballo que viste pasó un tipo acá de Tebas con un caballo de madera. Vos lo estás viendo en la pared, no es el caballo verdadero, lo conozco, se llama Temístocles y es de acá de Tebas. Tiene un boliche en la salida de la ruta 15 en Tebas. Y el prisionero que vos le sacaste las cadenas te va a matar. Va a agarrar una piedra del piso de la caverna, te va a partir la cabeza, se va a volver a sentar, se va a volver a poner el forceps y va a ver de nuevo lo que quiere ver. Es jodido marcar estas cosas desde la época de Platón, porque nadie se animó. Aquellos que se animaron a marcar, no una transmisión de fútbol, esto es una pelotudez. Pero piensen en todos aquellos que se les ocurrió intentar sacar de la caverna a la humanidad donde terminaron. Si quieren hacemos un pequeño repaso. Giordano Bruno terminó en la hoguera. Galileo Galilei, a minutos de ser ejecutado, tuvo que desdecirse, pedirle disculpas a la iglesia y se le adjudica una frase que yo no sé si es verdad o no, que sin embargo se mueve, si por si mueve, y sin embargo se mueve. Es difícil plantar bandera cuando vos ves algo diferente y eso diferente molesta al poder. Baruch Spinoza, brillante filósofo, fue condenado al destierro y terminó puliendo lentes. Estamos hablando de gente que jugaba otra liga y que intentó mirar más allá de lo que se instalaba como verdad. Todos vivimos en la caverna en el fútbol. Estas son algunas de las pequeñas cosas que ojalá alguien llegue como Riquelme para patear las ánforas con el fuego y decir, señores, no. El aparato sacerdotal, teológico, decisor de qué es y qué no es, no va más. Pienso yo, Juan Román Riquelme, yo decido quién juega bien y quién juega mal. Por eso me animo a decir que esta frase es filosofía pura. Juan Román Riquelme, cogito ergo sum, sería un pongo cumbia luego existo. Es lo más maravilloso, mágico y admirable que yo he escuchado en los últimos años. Gracias por todo, nos vemos en la próxima.